Si eres una mujer que necesitas entender tu identidad, este podcast no te lo podés perder. Estamos en la antesala del alumbramiento. Hoy entenderemos muchas cosas. Mujeres de visión, sean bienvenidas. Seguimos en esta serie llamada Identidad de hija. Hoy bajo la enseñanza ADN. Para empezar a desglosar esta enseñanza, primero quiero darte un concepto de lo que es el ADN físico. Estudios confirmaron que el ADN humano es una molécula que se encuentra en el interior de la célula. Estas contienen información genética, o sea, características físicas, bioquímicas y fisiológicas que se transmiten a la descendencia. Esto nos dice que obra como una unión esencial para llevar un legado llamado herencia. Es por esto que lo primero que podemos decir es que el ADN del hombre es una evidencia de un creador. Tal sistema minuciosamente planeado y diseñado no es producto de la naturaleza. Y esto lo afirman diferentes científicos que sostienen que es imposible que el ADN sea un proceso casual. Esta molécula que posee dicha información genética hace que nos desarrollemos eficazmente en procesos evolutivos. Esto me hace pensar en Adán, ya que Dios sopló vida en él y él se desarrolló mediante el Espíritu Santo. Adán no tenía información genética por descendencia sanguínea. Él recibió información genética espiritual. Adán es la primer prueba de que Dios nos da un derecho legal para funcionar como hijos por medio del Espíritu Santo. El problema de Adán no fue la carga genética, porque Dios es santo y de él no sale maldad alguna. Él decidió asociar el pecado a sus genes y así incorporar la iniquidad en su conducta. Él determinó interferir en ese proceso evolutivo magnífico, escuchando y accionando erróneamente. Es fundamental para nosotras extirpar esa información perversa y acrecentar el material genético de nuestro Creador. El problema de tener nuestro ADN contaminado está en 1 Corintios 2:14. En donde se nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre no percibe al Espíritu, por esto peca. Su discernimiento está dormido. De acuerdo con Pablo, es incomprensible que el hombre tenga la sabiduría de Dios a no ser que tenga al Espíritu Santo conectado a su espíritu y a su mente. Si no tenemos el Espíritu de Dios, su ADN, no podremos entenderlo. Solo la intervención del Espíritu Santo hará de nosotras mujeres de información genética perfecta, es decir, hijas de identidad correcta para recibir herencia justa y santa. Esta es más que una necesidad, es una urgencia para crecer en nuestro ADN original. Efesios 4:24 nos dice: y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios nos asigna una tarea: desechar a la mujer que no fui creada a ser. Más bien, fui diseñada a ser justa y santa, caminando en la verdad. Por esto, mi ADN natural debe ser mutado al original. Y para esto debo entender que lejos de Dios no lo podré lograr. Es verdad que para lograr esto necesito conocer a mi Creador. No podré alterar mis acciones si no tengo un encuentro revelador con el autor de mi existencia.
Vestirse del nuevo hombre no significa ir a todas las reuniones de nuestra iglesia local ni saberme la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Más bien es tomar la autoridad de hija con responsabilidad y justicia. Fuiste creada desde la matriz para representar su ADN. Eres una administradora de su material genético sagrado. Sin embargo, dependerá de tu decisión, como fue la de Adán, determinarte y accionar. Adán decidió erróneamente por no escucharlo. No repliques su proceder. Déjate dirigir por tu Creador. Eres su obra y Él hará de ti una herencia incontable. Leamos Isaías 46:3, donde se nos dice: Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, lo que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. No naciste porque tu madre y tu padre quisieron, ni siquiera porque el proceso natural de la fecundación se logró. Tú y yo nacimos porque Dios lo pensó, lo diseñó y lo instituyó antes de que fuésemos parte del vientre que nos dio la vida. Esto nos hace darnos cuenta que no somos parte de un sistema natural, sino de una intención eterna de nuestro Padre Celestial. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Creer en tu identidad correcta y comprometerte a llevarla a cabo te dará la victoria sobre la genética errónea que recibiste por herencia de tus padres. Eres hija de Dios y portas grandes y santas cargas genéticas. Y hasta que no seas determinada a manifestarlas, no entenderás el mal de este mundo. Sabes, hay otra cosa que debes comprender. La carga genética de este mundo excluye a tu Creador, lo desestima y le da la espalda. Es por esto que si no abandonas esos conceptos falsos y erróneos, nunca caminarás en tu ADN real. Jesucristo remendó este curso con su sacrificio. No solo nos dio una nueva legalidad, sino que también recuperó una herencia perdida. Leamos Romanos capítulo 8 del versículo 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido al espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mirad qué importante es esta primicia. Caminar en tu ADN original es recibir paternidad, dirección, revelación y herencia. ¿Entiendes por qué pasaste de ser una criatura destituida de la gloria de Dios a ser una hija heredera con Cristo? Porque tu Creador se dispuso a rescatarte. No fue por algo que tú hicieras. Dios se armó de un héroe para restituirte tu verdadero ADN. Jesús vino a restaurar tu ADN, ese ADN que estaba envenenado por el pecado. Más abajo, en Romanos, el mismo capítulo 8, pero el versículo 33 al 36, yo lo voy a leer en la versión NTV. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quien Dios nos ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros
y resucitó por nosotros y está sentado en lugares de honor, a la derecha de Dios Padre, e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos aflicciones o problemas, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dice la Escritura, por tu causa nos matan, cada día nos tratan como ovejas al matadero. Seguir a Cristo no será fácil, pero valdrá la pena. Como hijas tendremos batallas que enfrentar para revelar realmente ese ADN santo que nos restauró el Señor. Pero Dios te eligió y te portó de cualidades que te ayudarán a desenvolverte en tu vida cotidiana. Este mundo, tu adversario y la iniquidad querrán dañar tu ADN, pero recuerda, tienes al Espíritu Santo para saber cómo accionar conforme a la comisión de portar ADN de tu Creador. Empecemos a sellar esta enseñanza con un texto que evidencia nuestra esencia. Leamos Efesios capítulo 1 del versículo 3 al 14. En esta ocasión, en el graf, la ven como PDT. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en el cielo a través de Cristo. Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo para que fuéramos su pueblo santo sin falta ante Él. Por el amor que tiene, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Eso era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Dios nos eligió para que así se le honre por su grandioso amor, que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo amado. La sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas y nos mostró inmensamente su bondad con completa sabiduría y entendimiento. Nos ha dado a conocer su plan secreto. Esto fue lo que con gusto Dios quiso hacer por medio de Cristo. El plan de Dios, que se cumplirá a su debido momento, es poner bajo el mando de Cristo todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Dios nos eligió por medio de Cristo para ser su pueblo, tal como ya lo tenía planeado, pues Él actúa de manera que todo lo que suceda salga de acuerdo con su voluntad. Nosotros, los judíos, ya estábamos esperando al Cristo desde hace tiempo. Fuimos elegidos para alabarle por su grandeza. Y esto mismo sucede con ustedes. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de su salvación, y creyeron en Cristo. Por medio de Él, Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. El Espíritu es un adelanto que se nos da como garantía de que recibiremos lo que Dios prometió. Quien usó la garantía del Espíritu para darnos libertad como resultado, Dios será alabado por su grandeza. A Dios le plació tu vida tanto que decidió llamarte a ser parte de su legado. Él eligió tu vida para llevar su ADN. Su plan ya no es secreto para quien decide amarle y aceptar su ADN. Nunca olvides que en su voluntad estabas tú, y Él te selló con sangre de su Hijo y garantía de su Espíritu Santo. El ADN representa tu esencia y Dios ya inscribió antes que nacieras en tu ADN quién eres y para qué fue que te creó. No se trata de ti, se trata de lo que se te fue depositado. Activa y acrecenta la esencia celestial y eterna con que tu Creador te ha portado. Porque eres su hija y en Él tendrás una herencia incorruptible.
Si quieres aprender a conocer tu potencial y el diseño que Dios puso en ti, te espero mañana para cerrar juntas esta serie de identidad de hija. Dios te bendiga.